Hoy nos acompañan Fausto Murillo, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura; Luis Almeida, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano; Pablo Encalada, jurista especializado en temas penales y constitucionales y profesor universitario. Y cierra este panel Fernando Villavicencio, asambleísta nacional y presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto, cuando la Asamblea está a días de culminar el juicio político en contra de 3 integrantes del Consejo de la Judicatura, así como de su expresidenta María del Carmen Maldonado. Es preciso reunir todas las piezas de este caso, mostrarlas a la audiencia y determinar si este es un proceso necesario para el fortalecimiento de la justicia o si por el contrario es un paso más para seguirla politizando. Antes de comenzar este programa, quiero dejar constancia de que fue invitada la legisladora Viviana Veloz del Correísmo, quien es ponente en el juicio. Sin embargo, no hubo una respuesta favorable de su parte. Claudia. Y para comenzar con el debate, Carlos, es preciso que nuestros televidentes tengan claro cómo llegamos a este momento. En 2018, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo destituyó al Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Yalc y nombró una instancia temporal liderada por Marcelo Merlo, al que le encargó evaluar a los jueces de la Corte Nacional nombrados desde el 2012. Pero este consejo se enfrascó en peleas internas y no pudo evaluar a los magistrados. En 2019 conformó una nueva judicatura presidida por María del Carmen Maldonado y 4 consejeros más, que en ese mismo año retomó la orden de Julio César Trujillo. Es decir, evaluaron a 16 jueces y 21 conjueces, de los cuales solo 7 jueces superaron la evaluación, así como 6 conjueces. La Corte Constitucional en diciembre del 2021 cuestionó el trabajo de la Judicatura, no porque no tuviera atribuciones de remover a los jueces, sino porque no lo hizo en 2020, como correspondía según los plazos. La Judicatura insiste en que asumió una tarea postergada que surgía del mandato popular del año 2018. El bloque correísta de UNE se hizo eco de este dictamen para plantear un juicio político contra los consejeros Fausto Murillo, Juan José Morillo, Ruth Barreno y la expresidenta Maldonado por el incumplimiento de funciones. El proceso está en la etapa final a la espera de que se reúnan los 92 votos para lograr su destitución. ¿Qué ocurrirá? Carlos, comienzas con el panel. Gracias, Claudia, por esa información. Doctor Encalada, buenos días. ¿Por qué usted apoya la destitución de los consejeros de la Judicatura? Bien, buenos días, Carlos, buenos días a todos los panelistas, es un gusto estar acá, buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, yo me he pronunciado públicamente respecto de mi respaldo a este enjuiciamiento político, más allá de que no tengo un conocimiento profundo de lo que esté pasando en la Asamblea. ¿Por qué me he pronunciado en ese sentido? Porque yo creo que tiene que inaugurarse alguna vez el Estado de Derecho en nuestro país. Yo no soy inconsciente o no es que no tenga conciencia sobre el hecho de que aquí hay connotaciones políticas importantes y que haya el temor de que el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura devenga en una nueva toma de la justicia por parte del correísmo. Yo no soy ajeno a aquello. Pero por el contrario, si es que se cometen actos que son contrarios a la ley, contrarios a la Constitución, por estos cálculos políticos, el resto del país tenemos que quedarnos impávidos ante aquello. Yo creo que hay actuaciones del Consejo de la Judicatura actual, no solo la evaluación a los jueces de la Corte Nacional por las cuales están siendo enjuiciados políticamente. Y claro, en derecho eso es lo que se discute, pero hay muchas otras acciones que a mí me llevan a sostener la necesidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura tengan que responder políticamente por sus actuaciones. Porque el juicio político es básicamente por cómo se evaluó a los magistrados de la Corte Nacional en 2019 y no en 2020. Correcto. Ya. Sobre eso es el juicio político. Y claro, yo he visto un ejercicio, sobre todo comunicacional, del Consejo de la Judicatura. También he visto que se han defendido en la Asamblea Nacional respecto de sostener que no ha habido, que no se ha violado la independencia al haber evaluado a los jueces de la Corte Nacional. Pero esto se resuelve de manera muy fácil. La Corte Constitucional resolvió que esa evaluación fue inconstitucional. Entonces, por más que sostengamos lo que sostengamos, ya la Corte de máxima instancia que controla la constitucionalidad ya lo dijo. Y eso hace que inmediatamente se legitime una idea de juicio. Yo creo que sí, pero eso se refuerza por otras acciones. A mí lo más grave que me pareció fue el hecho de que en un plumazo, un día nos despertamos todos, de pronto el presidente, la máxima autoridad de la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, de un plumazo fue suspendido de sus funciones. ¿Qué estabilidad o qué tranquilidad o qué independencia pueden tener los jueces de todas las instancias del país cuando la máxima autoridad es sancionada de esta forma? Y termino con esto.
Esa acción, al final, fue declarada inconstitucional en una acción constitucional y el Consejo de la Judicatura tuvo que salir a pedir disculpas. Esto a mí me parece escandaloso y el artículo 168 de la Constitución dice que la violación a la independencia del Poder Judicial debe tener consecuencias. Perfecto. Bien, entonces, doctor Fausto Murillo, ¿es verdad que ustedes se adelantaron en la evaluación de jueces para sacar al correísmo de por medio? Bien, muchas gracias. Un gusto estar en este panel. Nos adelantamos, entre comillas, atendiendo el clamor ciudadano, así lo recogió el artículo 2 de la resolución expedida por el Consejo de Participación Transitorio, presidido por el doctor Trujillo, y tiene su origen en la consulta popular de 4 de febrero del 2018, que dijo: hay que reinstitucionalizar el país y particularmente los organismos de control y la función judicial, porque los consejos de la judicatura del ingeniero Paulo Rodríguez, con todo respeto, el doctor Encalada, asesor del vocal Yávar por 3 años, ganando $3,900. Ahí le corrijo, Por eso, un año. Un año Y nomás. luego salí, fui muy crítico del Poder Judicial. aquí están los 3 contratos. Bueno, Aquí están los 3 contratos. Pero eso no es delito. 3,900, asesor del señor Yávar. Ok. ¿Cómo no va a Y antes defender ganaba más como a cuando era sus fiscal. jueces que ingresaron desde el 2011 hasta el 2018? a ver, pero una Esa cosa, es la doctor. realidad. La Corte Constitucional nunca puso en tela de duda ni la consulta de 2018, ni el exhorto, ni el clamor de Julio César Trujillo. De ninguna manera. entonces- La Corte lo que ha dicho es la temporalidad. Es decir, el Consejo actuó con potestades, parámetros, criterios, metodología, intervención del Comité de Pero se Apoyo, el adelantaron Comité de un año, Profesionales. ¿Por qué? Precisamente por la situación en la que estaba la justicia. Sí, al doctor Merlo, a ese Consejo le tocaba evaluar en el 2018. ¿Por qué? Por la situación en la que estaba la justicia. Asumimos nosotros en el 2019 y en ese año hicimos la evaluación. Pero es legítimo que ustedes hayan hecho una acción que le tocaba al doctor Merlo y que por inmadurez interna eso no funcionó, porque se dedicaron a pelear entre Albán, Merlo, Aquiles Rigail. El Consejo le encargó, se pelearon, no cumplió, es decir, le dio la facultad y le retiró la facultad. Y luego nos exhortó ¿A a ustedes? nosotros a cumplir lo que no hizo O sea, Merlo. el Consejo les exhortó a ustedes a que hagan la evaluación. Inmediatamente Pero eso no utilizó. miró la Corte Constitucional. Es un momento de interpretación legal. Nosotros asumimos que debíamos proceder de inmediato. La Corte, luego a los 2 o 3 años, luego de la acción de inconstitucionalidad, ha dispuesto o ha Perfecto. señalado que la temporalidad es cuestionable. Doctor Luis Almeida, ¿usted podría concluir que la forma en la que actuó Julio César Trujillo fue una peor metida de mano en la justicia de la que había hecho Pablo Rodríguez de Yalc? Vea, es posible, pero más allá de aquello, yo creo que allí no se hizo bien las cosas, ¿no? Un joven secretario que ponía y sacaba a la gente como miembros, y eso es una cuestión totalmente equivocada, ¿no? No hay que ver cupo donde no la hay, querido amigo. Porque si vamos a decir aquí, el 80% de los funcionarios de este régimen son correístas. Acaban de poner al presidente Petroecuador, ha dado 5 nombramientos en el gobierno de Correa. O sea, todo depende del liderazgo del eso no significa que ese joven no tiene derecho ¿Ya? a estar. Yo no estoy combatiendo eso. Pero ahora todos ven el correísmo como que sí hacía el problema. El problema Para es que usted no el es un pueblo problema el reclama. No, espérese un ratito. Yo sé dónde voy. El problema es el que el pueblo reclama. Ha habido problemas en la justicia por 30, 40 años, sí, pero ahora se han hecho más grandes. ¿En qué sentido? En muchísimos, pues mire, no hay correcta administración, no hay independencia, hay órdenes a los jueces, manejo a los jueces, y lamentablemente el doctor Murillo tuvo que entregarse de pata y mano al gobierno nacional para que, no sé si era necesario que lo salven, ya estaba posesionado ahí, no era necesario. Él como judicial debió haber hecho todo el gran trabajo para poder darle fortalecimiento a la función judicial, lograr que los jueces estén mejor preparados, hacer bien Entonces, las cosas y no hacer pero, lo doctor, que nadie quiere que sea. Entonces, ¿usted cree que el proceso de evaluación de jueces de 2019 fue una metida de mano a la justicia? ¿Esa Vea, es su más allá de conclusión? aquello, yo creo que Y las por evaluaciones, consiguiente, los ahí hay una juicios resolución de la posteriores también Corte. fueron erróneos. Ahí hay una resolución de la Corte que yo la respeto. Y como tal tenemos que respetarla. Yo creo que la Corte ha hecho bien. El problema es que a eso le cuesta al Estado ecuatoriano alrededor de $8 millones
que hay que pagarle, o no sé si le hayan pagado a estos jueces porque ganaron o están ganando todas las acciones. Ese es el problema. Entonces yo creo que tenemos que ir mucho más allá, Ya, ok. buscar una verdadera justicia. Y de eso vamos a ir hablando más adelante. Perfecto, ya. Fernando Villavicencio, entonces sí hay causales para la destitución de los jueces. A ver, es importante ser rigurosos. Si somos legisladores y abogados, seamos rigurosos y ubiquemos un juicio político con precisión dónde está, cuál es la causal y los motivos de enjuiciamiento. Primero, lamentar que no esté la interpelante. Este juicio no político pudo venir. es parte de un troje de juicios políticos planteados fundamentalmente por el correísmo en la Asamblea Nacional, y lo dice el presidente de la Es Comisión que ahí de están los Fiscalización. cucos, dice Luis Almeida. Entonces, hay una actitud política del correísmo, de la bancada de mayoría, de llenar este país de juicios políticos. A, B, C, D. De la noche a la mañana, antes del golpe fallido, aparece el correísmo inspirado por el señor Ferdinand Álvarez a decir que hay que tumbarse todos los juicios políticos porque hay que llegar al juicio político madre nodriza, el juicio al Consejo de Participación. ¿Por qué? Tomado el Consejo de Participación Ciudadana, ya está tomado todo. Pero como les falla el golpe de Estado, entonces resuelven dar retro y ahora sí continuar con los juicios políticos y se retoma el juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Quién es el inspirador del juicio político al Consejo de la Judicatura? Que ya no está ni aquí ni en Asamblea. Fausto Jarrín. Es el abogado del sentenciado prófugo Rafael Correa, Fausto Jarrín, que abandonó Ahora, el pero, juicio. Fernando, lo que dice Pablo Encalada es cierto. El hecho de que hay una sentencia de la Corte Constitucional que cuestiona el procedimiento de evaluación de jueces No es cierto. es motivo para llevar ¿Quién adelante dice, el juicio. a ver, En quién el dice, tema de doctor los- Encalada? En el Se lo momento digo. de que hable de las Oye, fechas. se lo Pero digo usted ahora. no es de la Corte Pero se lo digo ahora Constitucional, mismo. pues La aquí Corte está. Constitucional en su Permítame, sentencia del mes de permítame. diciembre de Sea un 2021. abogado responsable. Aquí está lo que señala la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no dice que hubo metida de mano en la justicia ni que fue inconstitucional la evaluación y la remoción. Lo único que observa la Corte Constitucional, y les exijo a todos los panelistas que lean, solamente cuestiona la temporalidad. Permítame, Carlos. Pero eso no es un error, no es... Puede ser, efectivamente, esa puede ser una causal. Yo puedo decir que al raíz de Pero esos por nuevos supuesto. jueces se armaron todos los Pero tribunales por que juzgaron a supuesto. Correa y a Entonces, Glass, yo por quiero que ejemplo. seamos un poco precisos, Ya. porque el país nos está escuchando, doctor Encalada. Esta sentencia de la Corte, el 90%, ¿sí?, libera de responsabilidad a lo actuado, si puede caracterizarse así, y solamente en el punto de la temporalidad cuestiona lo actuado por el Consejo de la Judicatura. Segundo, este juicio político nace y nació con una absoluta inclinación política. ¿Para qué? Para reivindicar a sentenciados y prófugos, punto. Pero el cambio de fecha puede tomarse como un error. En Por derecho supuesto, público pero se por hace supuesto. lo que se tiene que hacer. Pero por no supuesto, eso no interpretarse. puede ignorar el resto. Y aquí está información importante que esperamos Perfecto, bien. compartir el día de Me hoy. voy a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Villavicencio, ¿qué es lo que se logró y no se logró probar en todos estos días de comparecencias alrededor del juicio? El juicio político planteado por el correísmo y respaldado ahora por el socialcristianismo permitió a este país y a la Comisión de Fiscalización reactivar la memoria colectiva de los últimos 15 años. El correísmo presenta como pruebas a los jueces y exjueces que fueron, a los exjueces y conjueces que fueron removidos y evaluados. Es decir, aquellos ciudadanos que administrando justicia llegaron a ocupar esos cargos sin cumplir los requisitos básicos. ¿Cuáles? Mi hijo, si saca 7, es reprobado, malo, mal estudiante, vago. ¿Sí? Esos ex jueces y conjueces vagos, y voy a poner las pruebas, porque yo siempre... Se refiere a las pruebas que tomó el Consejo de la Judicatura Supuesto. para evaluación. No, aquí está, mire. Sí, pero a esas pruebas, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, para que la Vamos a gente hablar, nos por entienda. ejemplo, Sí. del juez, ex juez, ¿Flores? Jurado Favara. Jugador. Sí. Este señor tuvo la audacia de cambiar el tipo de delito en casación
a Francisco Endara, quien se encuentra hasta hoy buscando asilo político en Estados Unidos. Este señor tuvo 24 retardaditos. Este señor no pasó la prueba. Este señor también participó en la sentencia en tenemos contra. plena constancia de que esa evaluación que hizo la supuesto. Judicatura es una evaluación bien hecha, técnica, pegada a derecho, o que se politizó también esa evaluación, como para decir, bueno, El cuadro. todo eso está sujeto a una, no sé, preocupación, dudas. El grupo de apoyo de evaluación fue conformado por los mejores académicos de este país, quienes comparecieron a la Comisión de Fiscalización. Mire, en la época del señor Yalc y del triunvirato que manejó el Consejo de la Judicatura a dedo, ¿sí?, presidido por un ingeniero puesto por Rafael Correa, El del quien registro usted civil, asesoró a uno sí. de ellos. Sí. En esos consejos de la Judicatura se nombraron jueces y conjueces y se hicieron pruebas con 70 puntos. Cuando les pusieron 80, no pudieron. Por ejemplo, aquí está una comparación Brevemente, asambleísta, que es porque me cambio de absolutamente panelista. importante. Mira, ¿cuánto sacaron en la evaluación? 90 sobre 100 en la del 2014. En la evaluación del 2019, 73. Los mismos jueces y conjueces, vagos. Pablo Encalada, entonces, esa evaluación nos permitiría despejar las dudas y decir, no es justo quizás que por un tema de temporalidad se los enjuicie y se los Bien, destituya. Es que el tema no está dado. Yo ni siquiera entro a analizar si es que la evaluación estuvo bien o mal Ya. hecha, porque esos jueces nacionales son indefendibles. A mí me costaba muchísimo estar en contra del proceso de evaluación, porque quienes estaban siendo evaluados eran jueces que no merecían la mínima consideración. Se Muchos refiere a lo de ellos. 2019. Pero por supuesto, Ya, ok, por ok. supuesto, Carlos. Son jueces que a mi criterio son indefendibles. Pero yo no estoy aquí para caer en este maniqueísmo del cual el país está harto, del correísmo, anticorreísmo, como que no existiera más mundo en este país, que de hecho el presidente Lasso gana porque cambia la estrategia en segunda vuelta y Durán Barba lo dice. El país, cansado de este maniqueísmo, ¿no es cierto?, lo ubica en el medio a Guillermo Lasso y termina ganando la Ya. presidencia. Entonces, yo saliendo de ese maniqueísmo absurdo, yo lo que creo es que el Consejo de la Judicatura incurrió en una acción inconstitucional. La evaluación, bien o mal hecha, no lo sé. Lo cierto es que la Corte Fernando Constitucional Villavicencio dice que es el 10% de la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que dice Y la que Corte? por eso hay que La Corte dice destituirles. es inconstitucional para empezar. Pero en un 10% dice. No dice la Corte, no dice O un sea, 10%. es la interpretación que hace Villavicencio. Es la interpretación Ya. del señor asambleísta, pero la Corte al final en su decisión dice es inconstitucional. ¿Pero Lea qué? ¿Por qué? todo, abogado. Por afectar la seguridad jurídica, No. dice la Corte Constitucional, por afectar la legalidad, porque no se puede hacer las evaluaciones cuando les da la gana, y hay unos votos concurrentes muy importantes del actual presidente Ali Lozada y de Daniela Salazar, y ellos hablan muy claramente de la violación a la independencia judicial. 18 altas Pero permítame, cortes, permítame, Fernando, doctor, 18 permítame, le altas leo cortes el párrafo han sido- 119. Han Carlos. sido destituidas Dame un en los segundito, últimos 20 asambleísta, años. para que termine la idea y podemos analizar. Esta sentencia Ya. dice que 18 altas cortes en los últimos 20 años han sido destituidas y que hay que reforzar la estabilidad de las altas cortes, que es lo que hace O sea, el Consejo este de la proceso es Judicatura. similar a los que se hicieron inicios en Montecristi, los que se hizo Pero en el todos, 2004, pues. en el 98. En un mismo saco mete eso la Pero Corte. pero por eso le digo, algún momento tenemos que inaugurar el Estado de Derecho. Perfecto. A ver, asambleísta. El Pero está dos veces 119, al el señor. párrafo 119, deje hablar, el 119 de la sentencia señala, leo, por tanto, no se puede concluir, doctor Encalada, que este parámetro atente contra la independencia judicial. Ya. ¿Dónde está que se Bien. ha vulnerado Pablo. la independencia judicial? Le leo la parte correspondiente. Le puede buscar. Lo tengo en la mano. tiene a la mano, por Lo favor, tengo para en la irme con mano. nosotros, panelistas. Daniela Salazar dice, Ya, los es el episodios fallo históricos de concurrente. afectación de la independencia judicial a los que hemos hecho Esa mención en este Esa- voto esa sentencia, demuestran que la intervención, Esta sentencia, control doctor. y violaciones a la independencia judicial que han ocurrido Ese en es el nuestro fallo país. concurrente. El fallo es No, concurrente. lea la sentencia, Ya. por favor. La sentencia de mayoría dice Bien, seguridad ok. Esa es la que jurídica tiene validez. y legalidad. Perfecto. Gracias, doctor. Si me permite. Sí. Yo defiendo y defenderé. Nunca se ha hecho una evaluación tan objetiva, técnica, con la participación ¿Porque de usted lo dice, académicos. doctor? No, es la realidad. Ya. Han comparecido a la asamblea. No estamos hablando de cualquier persona. Mariana Yepes, Gustavo Medina, Giovanni Sacasari, Álvaro Mejía, gente de derecho que participó. ¿En qué participó? Primera vez se construyó una metodología
con parámetros técnicos, cualitativos, cuantitativos, transparencia, legitimidad. No pasaron ¿quiénes? Los que tienen incapacidad para desempeñar el cargo. Ellos no pasaron, el resto pasaron. Y no es que pasaron porque se sesgó. Porque eran correístas. Tenemos informes, el informe del equipo de apoyo, el informe de talento humano, de la dirección general, la calificación, la evaluación. Yo estuve en las evaluaciones, yo evalué. Pero ustedes están juzgando, pues. A mí me están ¿cómo juzgando, puedo pero decir tengo que defender hay lo bien que se hizo. objetividad en el argumento que usted plantea, doctor Murillo? Porque es una realidad. Ya. Lo que yo hice atendiendo el exhorto del Consejo de Participación, y la Corte dice en el fallo de mayoría que es el que sirve y vale y el que tiene efectos. Hicieron todo bien. Competencias, Eso metodología. dice el fallo de la Corte. Eso dice el fallo de la Corte. No se atentó al principio no podemos de independencia. decir que todo se metió en un mismo saco, o sea, De que ninguna es manera. un nuevo método para controlar la justicia como De se hizo ninguna manera. en Montecristi, en el 2004, en aquella época, sí. en el En el caso, 98, no digo, como todo eso, como parte Yo le de voy a una dar un forma ejemplo. de controlar la justicia. Yo le voy a dar un ejemplo. En la época, en el 2011, del Consejo del Ingeniero Paulo Rodríguez, sin metodología, sin concurso, se estableció cargos a la Corte Provincial y a las Cortes de Tribunales. Directo, sin concurso. Y hay una lista Bien. de ex jueces, hoy algunos jueces que continúan ahí. Entonces, hay que invalidar, doctor Almeida, todo este trabajo que se hizo en el 2009. Felizmente yo no estoy en esa troncha. ¿Qué significa eso? Yo no estoy en los repartos, yo no tengo familiares ahí, no tengo sobrinas que me la acaban de ascender, ni nada de eso como la sobrina Pero al del señor PSC Villa. siempre le ha interesado la justicia. No, a mí me Fernando interesa la Villavicencio verdadera me llamo. justicia. Yo A no mí le me digo a usted interesa la guacharraco. verdadera justicia, la justicia que el pueblo exige. 94% de la gente no cree en la justicia en este momento. Nunca ha creído. Por los malos manejos. He dicho yo de los 30 últimos años. En antes había muy buenos, cuando perdimos la Desde valoración de Febres la prueba en Cordero los y la años 85 Pichicorte, para acá. acordémonos, todo eso. Han sido malos, pero Ya. ahora estamos peor y ahora está dirigida. ¿Por qué peor? Inclusive ¿Pero por qué este peor? lunes quieren hacer un golpe de Estado. Quieren restituir por orden del señor Murillo y del señor Aparicio Caicedo a la señora Yori desde una juez de Quitumbe. Eso quieren hacer ahora para paralizar el juicio político. No es que pueden ganar el juicio con votos, porque el señor Caicedo viene y arregla todo. No es que el que pase el sombrero y ofrecen cargos. Le han dado por ahí a Pastaza a uno, otro en Santa Elena, una serie de cargos. Esa inmoralidad es la que no quiere el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no dejan que los jueces sean libres? ¿Por qué no tienen que llamarlos por teléfono? Cuando el señor Fausto Murillo ya habla con el señor Richard Buenaño, juez de la Corte Provincial. Hay una grabación, ya debe salir, anoche le escuché. Hay otras cosas gravísimas en este país en las que le ordenan a los jueces. Eso no puede ser. Le doy querido un doctor. paréntesis para ver si le responde y luego que Le reto conteste a que exhiba Almeida. las grabaciones. No la o tengo quiere yo. poner. Habló usted como un año. señor. Le Usted reto, es el culpable le de esta reto, inmoralidad en le la reto, justicia. honorable porque usted Almeida, está con que el presente las grabaciones. Con el Usted Y lo está que con sí el hay señor grabaciones es de Lazo su y el señor interferencia Aparicio directa Caicedo, que es en el la patrón de administración de ustedes. justicia. Patrón Que de nosotros ustedes. lo vamos a respetar siempre, la independencia, Carlos, pero con ética. No es verdad. Honorable, No es verdad. Honorable Almeida, yo me llamo Fernando Villavicencio. No, yo su jamás, corre- usted no me puede dice don decir Villa. Es lo único que he visto yo. Yo hablé de don Usted Villa, tiene- dice usted yo en a el usted Twitter. le digo honorable Luis Yo Almeida. también le diré A honorable usted Luis, no le señor. va a gustar que le diga guacharnaco. No yo sé. importa, dígame porque no me insulta. Vamos, No, a mí no me vamos a insulta. un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Luego del corte veremos de dónde saldrían los 92 votos que necesitan para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Volvemos enseguida. Junto a los ministros de Estado, a los miembros de la función electoral, la Constitución exige que para destituir a los integrantes del Consejo de la Judicatura vía juicio político, se necesita al menos de las 2/3 partes de la Asamblea, es decir, 92 legisladores. El correísmo, a través de la bancada de UNES, tiene asegurados 47 votos. A esto se sumaría el PSC con sus 15 legisladores, además de los 5 rebeldes de la izquierda democrática y los 6 de Pachacutic, es decir, 73 voluntades seguras. Los 19 votos restantes tendrían que venir de los 14 independientes o aprovechar las fracturas internas del Partido Naranja o del movimiento indígena.
Por otro lado, para evitar la destitución se requieren 46 legisladores. Estarían los 27 votos de la bancada del Acuerdo Nacional y se apostaría por 10 legisladores de la izquierda democrática y al menos 8 de Pachacutic, y asegurar el voto de la mayor cantidad de independientes. Sobre la base de la negociación de estos votos se tejen dos hipótesis extremas. La una, que si el correísmo logra controlar la judicatura, podría reestructurar la Corte Nacional para revisar los casos emblemáticos como sobornos, Odebrecht o Zingue, que condenaron a Rafael Correa y a Jorge Glass. O que cesando a los integrantes de este organismo, el país empezaría a poner fin al llamado lawfare, que se instauró con Lenín Moreno, Julio César Trujillo y Guillermo Lasso. ¿Cuál es el escenario políticamente correcto? Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. Asambleísta Luis Almeida, ¿el PSC va a votar por la destitución de los consejeros de la Judicatura? Yo creo que sí, porque nosotros estamos cansados de la industrialización, de la extorsión. La gente en los juzgados reclama justicia. Ahora cada juez pone, la mayoría de esos jueces, pone un ayudante para que le quite el cliente. Mandan a un coordinador para que arregle los juicios. Eso debió haberlo arreglado el señor Murillo, que es el presidente en este momento del Consejo. Los que reemplacen a ellos van a tener una mejor condición. Señor, porque el Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura, es reemplazado por los suplentes que vienen. Nosotros no los hemos elegido, están elegidos en tiempo anterior. Faltaría el último vocal de la terna de Iván Saquicela. Que es el que... Sí, eso faltaría para nombrar el presidente, que ese sería el legítimo presidente hasta que Entonces lo haga. usted dice que con esos suplentes habría la garantía de que no necesariamente se va a solo habrá repolitizar la garantía Judicatura. cuando la gente desde arriba actúe honestamente. Cuando desde el Consejo de la Judicatura no le llame nadie a perseguir a nadie. Eso es lo que nadie quiere en el país. A la gente le cuesta la justicia 4 y 5 veces. Por eso es que hay un reclamo de la ciudadanía frente a la Judicatura. Doctor, porque ¿quién controla la justicia? La Judicatura. ¿Y ustedes como Partido Social Cristiano están buscando sumar los 92 votos? ¿Eso es una tarea solo del correísmo? El gobierno está haciendo todo lo necesario, han ofrecido cargos en la Judicatura, están ofreciendo jueces, están ofreciendo ni sé qué cosas, una serie de cosas. Si el país ve esto, lo va a ver muy mal. Yo creo que aquí tenemos que actuar políticamente. Ustedes como bancada están buscando los votos para sumar 92, eso le corresponde al Partido Social Cristiano. Nosotros ponemos nuestros 15 votos, eso es lo que nosotros hacemos. No están cabildeando y a mí no me resiente que me digan guacharlaco. Oiga, es una palabra indígena. ¿Sabe de dónde viene? De guacharito. ¿Qué quiere decir? O de Ricardo Novoa. No, Ricardo, no siento que Ricardo es un amigo mío. Pero él le puso ese mote. No, yo me lo puse. Ah, bueno, no sabía yo eso. me lo puse. Ya, y ahora cree que me hieren. A mí no me hieren. Okay. Oiga, me hacen más grande porque es una palabra indígena. Guacharnaquito, hombre humilde. ¿De dónde vienen los 92 votos que podrían censurar a la Judicatura? A más de los socialcristianos y del correísmo. Primero que el peor cinismo es hablar de sobrinas cuando tienen una sobrina que no quiere zafarse de la silla y familiares en la superintendencia de compañías. Ella salió electa antes. Hay pajaritos en el cordel. Bueno, ¿de dónde vienen los votos? Yo no sé. A mí como presidente de la Comisión de Fiscalización y como legislador independiente, no me interesa per se cómo se resuelva en los votos, porque finalmente aquí no opera la racionalidad. Podemos hablar aquí lo que quiera. Aquí hay un acuerdo político del Partido Social Cristiano con el correísmo para tomar el control del Consejo de la Judicatura. Sí. Pero vía suplentes se pueden tomar cuando dicen que ellos ya están... Es que están claramente identificados algunos suplentes que llegarán. Y obviamente el señor Muñoz, que es social cristiano, que va de fiesta en fiesta del Partido Social Cristiano, ¿sí? Posiblemente sea quien presida el Muñoz Consejo. Pasquel, ¿no? El señor Muñoz, ya, que es vocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, aquí hay una clarísima orientación. Primero, controlar el Consejo de la Judicatura, remover con jueces, armar los nuevos tribunales y revisar las sentencias del prófugo Rafael Correa, de Jorge Glass, de Alexis Mera y de algunos que van a ser procesados que están en esta foto, al menos uno. ¿Franco? En esta reunión, ¿sí?, en New Jersey, se pactó y se acordó el control del Consejo de la Judicatura. ¿Sí ven quién está ahí?
JJ Franco, investigado por importantes presuntos delitos. En las próximas horas van a conocer más sobre Ahora, este caso. y a esa foto le han vinculado a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, y él ha negado totalmente. Bueno, el señor cargos. Iván Saquicela fue el padrino de ese evento en New Jersey, organizado por la negado, Cámara. asambleísta. Él seguirá Él lo ha negando. negado. Yo estoy presentando esta foto donde está el señor JJ Franco, ¿sí? Y el país sabe quién es JJ Franco. Así que aquí no hay ingenuidades, aquí hay un acuerdo Bien. político para tomar Perfecto. el control. Antes lo hacían con tanques, ¿sí? Cierro con Ahora usted lo el van a panel. hacer con un juicio político. Pablo Encalada, ¿cómo nos podemos desmarcar de ese maniqueísmo si lo que estamos viendo ahí es precisamente la necesidad de que el correísmo vuelva con el apoyo de los socialcristianos y que no podemos ser ingenuos aunque un proceso de estos no le va a dar ese paso fácil, Pablo? Yo empecé alertando sobre las connotaciones políticas. Mi visión, desde el punto de vista jurídico, es inaugurar el Estado de Derecho. Yo discrepo con el asambleísta Almeida. Yo no creo que este sea el peor momento de la justicia. Claramente el peor momento de la justicia fue la época de Gustavo Yalp, en donde se consolidó el secuestro del Poder Judicial. Es a eso al que no podemos volver. Y antes tuvimos con el Partido Social Cristiano, es decir, nunca hemos tenido real independencia. Pero lejos de reforzar la independencia del Poder Judicial, lo seguimos manoseando. ¿Cómo? ¿Cómo garantizar la independencia? Preguntaba Carlos. Hay que reformar la Constitución. De ninguna forma que se componga, porque esto no es personal. Yo al doctor Murillo ni lo conocía. Él dice que yo he trabajado hace 11 años en la judicatura, trabajé un año sí, pero yo al señor no lo conocía. Yo recién lo conozco ahora y hay que, si recordamos temas personales, yo creo que hay que recordarle al doctor Murillo que él es presidente actual del Consejo de la Judicatura después de una acción constitucional bastante cuestionada de estas truchas que se tramitan a la medianoche en cantones lejanos en la costa, y de esa forma él se mantiene en el cargo. Cuando tenía una prohibición constitucional, una prohibición legal emanada por el Ministerio de Relaciones Laborales. Pero, Esa prohibición pero, tenía Pablo, y así se mantiene. Lo que me preocupa Entonces, es que usted plantea una reforma constitucional que creo que en eso tiene sentido, pero eso no tiene, o sea, eso sería posterior si es que hay ambiente político. Pero mientras tanto lo que estamos en las manos es la posibilidad de que cambie nuevamente la justicia a favor de determinados grupos con un juicio político en el cual usted está apoyando, Pablo. no, usted me ha invitado aquí a opinar. Yo Claro. no estoy apoyando de O sea, ninguna manera. ha Usted me considerado pregunta, que es importante, No, por eso le digo. yo creo que sí, porque creo que las acciones de los funcionarios públicos, dice la Constitución, tienen que tener responsabilidades, pues. No puede ser posible que los vocales del Consejo de la Judicatura, yo conozco a uno de ellos, a los otros no los conozco, doctora Maribel Barreno, la considero una buena profesional, pero si incurren en acciones ilegales, inconstitucionales, tienen que tener una respuesta. Así tienen que funcionar las instituciones. Pero por favor, Pablo. el Estado de Derecho es el sometimiento Perfecto. de todos a la ley. Pero, Carlos, solo termino con esto. La única posibilidad, si luego se toman el poder Judicial a través de otros órganos políticos, va a pasar lo mismo. Lo que hay que hacer es reformar la Constitución para que el Consejo de la Judicatura deje de integrarse con representantes de los otros poderes del Estado, que el Poder Judicial vuelva a la Corte Nacional de Justicia y que el Consejo de la Judicatura ya no sea órgano de gobierno, sino solo de administración Perfecto. del Poder Judicial. Fausto Murillo, entonces, ¿hay dudas hasta de que los consejeros suplentes puedan retomar el control de la justicia a favor de Correa y Nebot? ¿Eso es verdad? Primero, Sí. casi después de 4 años de la evaluación, un juicio político. Es un pretexto, Carlos, y el país sabe, es un pretexto. Lo que quieren es tomarse la administración de justicia. No es verdad que reforma constitucional, no es verdad que el Consejo de la Judicatura llama a jueces. Yo le he dicho, le reto a que saque una grabación mía llamando a un juez. Le reto. Y a usted le voy a responder. La acción constitucional que yo presenté aquí en Quito por mi ilegal e ilegítima remoción me fue negada en primera instancia por un juez de apellido Navarrete. Apelé y fue la Corte Provincial de Quito que en sentencia consideró que mi remoción fue ilegítima e inconstitucional, y por eso recuperé mi cargo de vocal. Y la elección de presidente no es que yo he asumido. A mí me eligió el Pleno con el artículo 262, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, por ausencia definitiva de la titular y por el impedimento El presidente de del la Judicatura segundo. es el delegado del presidente de la Corte Eso es Nacional lo de que usted Justicia. tiene No, que no, saber no, como pero jurista, sí, pero sí, no lo quiere Constitucional. reconocer. Quien tenía Sobre que ser lo presidente otro, era el alterno de la presidenta. pero no es de la fuente. Usted sabe perfectamente, y lo Ahora, que usted está doctor diciendo Murillo, no es lo correcto ni la Doctor verdad. Murillo, ¿tiene dudas de que los suplentes que están ahora y que se puedan principalizar en una eventual destitución de ustedes puedan responder a los intereses del Ya correísmo ocurrió. y de Nebot? Es que ya ocurrió. Cuando a mí actuales? me removieron, asumieron mi suplente, se conformó, estuvo a la cabeza otra persona.
¿qué ocurrió? Se tomaron Guayas. Los jueces de San Borondón los pusieron ellos. ¿De dónde vienen las quejas de las acciones constitucionales? De San Borondón, de Manglar Alto, el juez Moreira de Guayas. Esa es la realidad. O sea, no es que es un supuesto, eso ya lo vivió cuando... ¿El manejo irresponsable de esos jueces es culpa de cómo se ha manejado esos suplentes? Sin duda, porque hay una cuestión adicional. Los jueces que hoy están en funciones fueron nombrados por el correísmo, el 99.9%. Este Consejo de la Judicatura lo que ha tenido es que lidiar con algunos impresentables que, rompiendo toda ética judicial, hacen lo que hacen. Perfecto. Y además, con una cuestión adicional, cualquier vacante que se presente de jueces, hemos tenido que llenar del banco de elegibles que dejó el correísmo. Esa es la realidad. Nosotros no hemos seleccionado un juez que esté en cortes provinciales y en tribunales y en jueces de primera instancia. La responsabilidad es del señor ingeniero Paulo Rodríguez y del señor Gustavo Yal de la situación de la justicia en el proceder de los jueces. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa y enseguida regresamos con más del análisis. Consejo de la Judicatura, un juicio político. No se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto en este debate sobre la justicia. Doctor Murillo, a ver, Fernando Villavicencio dijo en el bloque anterior que hay una gran posibilidad de que recontrolando la justicia desde sectores como el socialcristianismo y el correísmo se pueden revisar los casos polémicos y emblemáticos que han tenido a Correa y a Glass condenados. ¿Cómo procedería esa operación si ya son casos que están sentenciados y ejecutados? El punto es sencillo de señalar. Cesados los vocales, con los suplentes controlan el Consejo de la Judicatura, como todos los jueces del área penal y con jueces que están en este momento y han conocido los casos que estamos hablando, ya no pueden conocer. Pondrán con jueces. ¿Y cómo ponen esos con jueces? El Consejo tiene la potestad de hacer concurso o frente a vacíos, poner con jueces temporales. ¿O evaluarlos? No, ese es un camino muy largo. Pondrán con jueces que deberán conocer esos casos y perfectamente puede entrar la revisión, no solo de ese caso, de muchos casos. Ese es el peligro. Pero yo quiero decirle al honorable Almeida, usted ya pagó los 13 millones de dólares de los 2004 cuando bajaron a la Corte Suprema y pusieron la pichicorte. No, señor, porque la Constitución decía que nosotros lo podíamos hacer. Usted tampoco fue representante del presidente de la Corte, señor. Y ustedes tienen puestos los miembros del contencioso ahí controlados por ustedes. Usted no me asusta, se llena la boca diciendo que tenemos que pagar a estos impresentables que no pasaron la evaluación. Eso es lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo eso, que no ha mandado a pagar, que nadie ha mandado a pagar. Señor. Pero yo lo que quisiera es que le diga al país, si usted ya pagó los 13 millones o le cargó al Estado, porque el Estado ya pagó. El Estado ya pagó y usted no responde amparado usted no responde amparado en que es legislador. Usted debe pagar. Usted tiene que responder. Usted tiene que responder primero, tiene que responder usted. Usted tiene que responder. Usted que se interfiere en la administración de justicia. Almeida, ¿el PSC se va a prestar para abrir el camino de regreso a Correa vía, señor, vía, nosotros vía no el somos camino ni judicial perseguidores ni nada de eso? Murillo? Ellos hacen propaganda por esto, para sostenerse, lo hacen asustar a Lazo. Y Lazo tiene acuerdo con el señor Correa. Eso no es el problema, mi querido amigo, tenemos que ir mucho más allá. ¿Ya? El señor ¿Y qué es ir JJ mucho más Franco allá? es perseguido por el señor Lazo solamente para hacerlo asustar a Nebot. Y el señor Villavicencio entregó y disque informaciones al gobierno americano. Eso es tonterías, no tiene nada que ver. Sin embargo, hay que preguntarle al señor JJ Franco qué sucedió. Él era el jefe de control electoral, ¿ah? Era el jefe de control electoral de la campaña del señor Lazo. Malagradecido el señor Lazo. Le allana la casa a las 2:30 de la mañana. Bueno, los jueces lo llamaron ellos. Ya. Ese es el problema. Por eso es que lo han crecido a Correa. No crea usted que ellos van a ganar por esto. Pueden repartir todos los cargos que Pero van a decir sea. que si ustedes apoyan el juicio político y luego Correa retoma el control de la no justicia, no va a recuperar nada. De eso. Porque usted vaya a ver a quiénes son. Lo puso el señor Sarequibe, que lo puso el señor en la corte. Son los mismos que ya están puestos allí como suplentes. No me vengan con ese cuento. El problema es la industrialización de la extorsión. Eso es lo que reclamamos. Bien. El pueblo está cansado de todo esto. Fernando Villavicencio, pero en realidad esto sí resulta trágico. Es decir, que todo lo miremos desde ese binarismo. Es decir, nunca vamos a salir
de este ahogo en el sentido de que cualquier movida política tiene que responder a Correa o no? Estamos ¿Cómo cambiamos hablando, eso, Fernando? estamos debatiendo un juicio político. A eso me refiero. Exactamente, que tiene una causal de incumplimiento de funciones que está orientado ¿a qué? A que la evaluación y la remoción de jueces fue presuntamente inconstitucional y que los señores deben irse en un juicio político. Ese es el juicio político. El resto de las primas, de las amantes, es otra cosa que aquí, como no tienen argumentos, sacan esas cositas. Siempre es así, la gente que no tiene argumentos acaba tirándose de la rama. Le encanta hablar de esas vainas. Sí, así es. Entonces, mire, Sí. mire, Carlos, el tema es ese. Estos jueces impresentables, vaguísimos, que sacaban 70, 65, estos jueces que persiguieron a Galo Lara, ¿sí?, que le quitaron 2 hijos a Carolina Llanos, ¿sí?, estos jueces sinvergüenzas, que enjuiciaron a un legislador sin levantarle la inmunidad parlamentaria, A Jiménez. a Clever A Jiménez, estos jueces que persiguieron a Carlos Figueroa, porque estos jueces fueron la pistola de Rafael Correa. ¿Sabe lo que le pasó a Carlos Figueroa? El país no puede perder la memoria, y los asambleístas cuando vayan a votar. Carlos Figueroa fue apresado. Él era el médico de cabecera de su madre que tenía cáncer. No le garantizaron ver a su madre. Escuche, no era un delincuente, un narcotraficante. Su madre murió cuando él estaba en prisión. Le dieron 10 minutos, fue con 40 agentes del GIR y del GOE a ver el féretro de su madre. Pero déjeme acabar. ¿Y sabe qué pasó en la funeraria? Fernando Alvarado le había enviado un ramo de flores. Ese gobierno que utilizó a los jueces como pistola, ese expresidente prófugo que hizo lo que hizo Al Capone, enviar flores a sus víctimas, es el que va a volver con ese nuevo consejo de la así de judicatura. tajantes. Así de tajante. Y van a verlo. Y tenemos van que a verlo. regresar al pasado para volver a hablar de eso después Absolutamente, de porque 7, no 8, estamos 10 hablando de años, otra Fernando. cosa. Déjeme decirle, Carlos, si el juicio actual fuese por otras acciones de Fausto Murillo, de Juan José Murillo, yo votaría a favor. Como los audios. Exactamente, y lo digo aquí delante de Fausto Murillo. Si alguien, y lo dije al legislador Ricardo Vanegas, plantea el juicio político contra los 5 miembros del Consejo de la Judicatura, que ahí sí se puede probar interferencia en la justicia, pero este juicio no es por eso. Este juicio, y lo digo aquí delante de Fausto Murillo, planteen un juicio por otras causas y yo apoyo. Fausto Murillo. Sin duda, están queriendo, como no hay argumentos, incluir otros temas que no están en la petición de juicio político. Pero que complican un poco la imagen de la judicatura. Es que viene desgastando, desde que se presentó en febrero la petición de juicio político, han venido desgastando sobre los audios. Yo no puedo entrar a dar juicio de valor, pero sí quiero preguntar, ¿quién planificó? ¿Quién grabó? ¿A quién benefició? ¿Y en qué momento se sacaron esos audios? Y lo grave Eso es lo que tendrá se que, dice en eso los tendrá audios. que esclarecerse. Pero Pero el Consejo de la aprovechemos Judicatura, este espacio como y dígale presidente al Fausto país, Murillo, cuéntele al todas país las esos audios, ¿qué facilidades significa? en la investigación política ante la comisión, y no me va a dejar mentir el presidente, todos los requerimientos hemos ¿Qué entregado. significan En la esos Fiscalía, audios, Fausto Murillo? ¿qué significan? Estoy preguntando yo. ¿Quién planificó esa grabación clandestina? ¿Quién ejecutó esa grabación? ¿Y a quién ha beneficiado? A desprestigiar, para precisamente aquello. Yo no voy a defender O sea, lo no existen indefendible, esos audios, como supuestamente. tampoco veo que ya por fin no defienden lo indefendible, diciendo que los jueces que evaluamos y que salieron por incapacidad de desempeñar el cargo, por eso Perfecto. salieron. Esa es la Pablo realidad. Encalada, ¿impunidad para los correístas o lo fue para los anticorreístas? No, nada de eso, Carlos. Tenemos que inaugurar el Estado de Derecho. Pero este juicio nos va a lo garantizar que dice, un Lo Estado que de dice Derecho, Fernando pa. Villavicencio, el asambleísta Villavicencio, tiene toda la razón. Todo lo que contó, nos podríamos quedar 2 horas más contando las atrocidades que se dieron en la justicia del correísmo. Tiene toda la razón. Pero por eso la respuesta es, entonces metámosle por última vez la mano a la justicia. El 70% de esos jueces nacionales fueron destituidos. Es decir, una metida de mano a la justicia. Y ahora seguramente, dice la sentencia de la Corte Constitucional, que esa metida de manos permanentemente lo que provoca es un círculo vicioso. Tenemos posteriormente una mala Corte que comete errores y otra vez, ¿no es cierto?, hay que destituirlos. Por lo tanto, círculo vicioso de una justicia que no sirve para nada.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar la institucionalidad. Pero ¿cómo estamos en capacidad de hacerlo, Pablo? Le digo sinceramente, con esta asamblea, con todas estas amenazas, con este miedo de que vuelvan los jueces pistola, ¿estamos en capacidad de hacer eso o no es mejor dejar difícil. esto como está? No creo. No creo porque No, eso significaría impunidad de las acciones de los vocales del Consejo de la Ya. Judicatura. Le digo por qué sí. La Corte Constitucional emitió una sentencia en el año 2020 que es la que declaró inconstitucional esta posibilidad del Consejo de la Judicatura de declarar el error inexcusable. Esto significa que los jueces volvieron a tener poder y que ya no tienen temor que venga un funcionario administrativo y les diga, responde como yo quiero que resuelvas, como lo ¿no es hacía cierto? Alexis Como Mera. lo hacía Alexis Mera, Gustavo Yal, como lo hacía esta gente, y los tenía amenazados a los jueces. Esa atribución les quitó a los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y sabe qué hizo el Consejo de la Judicatura? En contra de esa misma sentencia, lo suspende a la máxima autoridad del Poder Judicial. Falso, ¿Cómo totalmente no puede ser falso. escalo esto? Totalmente Lo falso. suspende en Y base lo a hace. eso. Le Usted voy a lo hizo. enseñar, Le pide a le la voy a Corte enseñar Nacional porque lo este hizo. parece Bueno, que no ha leído. Se guardó, Esa potestad se guardó en el cajón de extradición a Correa 11 meses. Eso no es Escuche muy negligencia. bien. Pero eso no es Eso se defiende el negligencia, doctor Pablo. Sánchez. Negligencia manifiesta, sin duda, y le sí ya les- suspendimos. pero sí ya les No tocó le pedir hemos disculpas, removido doctor al Murillo. expresidente Saquicela, no le hemos Pero si removido. usted pidió Le disculpas suspendimos, públicas. porque así manda la sentencia, pues. pues señor. Pero entonces Yo aquí soy no un vale lo hombre que de usted opine, derecho, lo que yo pero opine. usted está La justicia tergiversando finalmente la les hizo a sentencia de la ustedes Corte pedir Constitucional. disculpas. Solo un segundo. De 20 de julio lo que dijo es, para error inexcusable, dolo y manifiesta negligencia, dos condiciones: denuncia y declaratoria jurisdiccional. jurisdiccional. Pero nosotros no hemos destituido al señor Saquicela, Pero lo señor. suspendieron, Le hemos a propósito. suspendido Ustedes en uso de mismos nuestra desprestigiaron el Poder potestad Judicial. y como pleno, ¿Por qué? señor. Porque se creen dueños. Usted puede Y yo no leer. quería venir a esta entrevista porque es 3-1 de la entrevista. Le han dado a ustedes 4 veces la oportunidad para hablar. Y a mí solo me ha dado 2. Le he dado todas las No, que he señor. querido. No, señor. Le he Yo dado he tenido todas que las que he contestar querido. lo último que Y dijo. yo he tenido Contéstele, que por favor. increpar Vea, también señor, sus por eso no sus quería venir. infundios. ¿Por No qué? quiso venir porque usted se manifiesta totalmente con ellos. A ver, un Eso momentito. es un error, Luis. señor Yo a usted le estoy periodista. dando la oportunidad para que hable. No de oportunidad. y le estoy Usted me ha dando la invitado oportunidad. a mí. Por eso. Usted me ha con invitado toda la a mí y yo he educación y venido el honor. respetuosamente. Y yo con todo el acá. respeto le he tratado. El señor Murillo a mí no me mete en la es parte discusión del política. sistema A mí no me mete en la discusión política de extorsivo de la asambleísta. industria de la Eso quiero extorsión que en me- el Demuéstreme. Poder Judicial. Por favor, señor Ustedes, Murillo. ya van a Demuestre. salir las Si es grabaciones. varón, demuestra. Felizmente, nada Por favor, de señor varón. Murillo. Usted es un Si es inmoral. varón, demuestra. Basta. Inmoral. Bien. Hablando Usted de debe inmoralidad. representarte. Hablando de inmoralidad. Nos vamos a un corte Mire cómo comercial. le regalan Hablando de 14 inmoralidad. millones de dólares una vocal. Entramos en etapa de conclusiones. Asambleísta Luis Almeida, ¿es políticamente correcto que se destituya a los 3 integrantes del Consejo de la Judicatura y a la expresidenta Maldonado? Sí, totalmente correcto que se le destituya porque han institucionalizado la industria de la extorsión y de la injusticia en el Ecuador. Fausto Murillo. Un juicio político sin causal que no tiene asidero sino simplemente tomarse la administración de justicia. El Consejo hizo su trabajo, lo hizo bien y sacó por remoción, por no haber sido capaces de superar la evaluación, a ex jueces hoy impresentables. Pablo Encalada, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que el principal problema del país es la falta de institucionalidad. Nos refundamos y tenemos una constitución cada 10 años. Todo el tiempo pensamos en revoluciones y en una refundación del Ecuador. Yo creo que tenemos que, como he dicho, inaugurar el Estado de Derecho, respetar la ley, respetar la Constitución y que los vocales del Consejo de la Judicatura asuman las consecuencias de sus acciones. En este caso, una sentencia de la Corte Constitucional estableció que esa evaluación fue inconstitucional porque significó la última metida de manos a la justicia. Por lo tanto, debe proceder su enjuiciamiento. Fernando Villavicencio. Lo políticamente correcto es convocar una consulta popular para resolver definitivamente este caos, este proceso de desestabilización, para que los políticos, los narcos y las estructuras delictivas sigan metiendo las manos en la justicia. Tenemos que mandar al Consejo de la Judicatura a su casa. Tenemos que mandar al Consejo de Participación a su casa. Tenemos que elegir buenos legisladores, excelentes legisladores, no que tengan glosas y deudas con el Estado. Y tenemos que impedir que ahora, en este juicio político, las pistolas de Correa, de los prófugos, de los que persiguieron a decenas y centenares de disidentes y periodistas, vuelvan a tomarse la justicia como se está planificando y se planificó en esta reunioncita. Y bien, hasta hace 10 años el debate sobre el control de la justicia tenía un componente meramente político.
Es decir, nos escandalizábamos por cómo el poder de turno usaba a los jueces a su favor para neutralizar a sus enemigos y garantizarse largos periodos de impunidad. Por eso es que se acuñó la frase de que la justicia solo era para los de Poncho. Hoy la situación es mucho más compleja, no solo porque el poder político persiste en su interés de manosear la justicia, sino que sobre ella respiran el narcotráfico y el crimen organizado. Y esta particularidad quizás sea el inicio de la descomposición de todo el Estado ecuatoriano. Ustedes, televidentes, sacarán sus propias conclusiones sobre los intereses que se juegan en el juicio político al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, queda claro que este proceso no va a mejorar un sistema judicial expuesto como nunca al poder y al precio de las mafias. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escuchar este análisis en Spotify y seguirnos también en nuestras redes sociales. Nos vemos el siguiente domingo.